Muy buenos días. Hoy estaremos hablando otro tema de la electricidad. Soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui. Eh, Mi nombre es Brian Anderson Catotacalo. Estamos hoy día en lo que es el AVI, lo que es del tema, perdón, la asignatura de circuitos eléctricos. Las configuraciones de circuitos eléctricos a base de la hidroeléctrica para optimizar en gastos, tamaño y eficiencia. Esto sería el tema. Soy estudiante de electricidad paralelo de introducción. En la actualidad se utiliza electricidad con varios fines, ya sea de hacer quehaceres domésticos. También por ahí tenemos en lo que es en el sector mecánico, lo que se hace con la electricidad, con las moladoras, y así se necesitan requiere de electricidad en varios aspectos, varios objetos, lo cual está presente en cada nuestras vidas cotidianas. También decir que una de las formas más aceptables, más que no tiene límite decir hasta aquí llegó y hasta ahí se termina, de la forma de obtener la energía eléctrica es la de hidroeléctrica. Es una forma de obtener renovable, la más aceptable, limpia, además nosotros estamos siendo responsables con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque aquí no se contamina consumiendo, yo que sé, o produciendo humo, produciendo dióxido de carbono, tal vez haciendo de consumir unos materiales que un día se terminarán, como son los hidrocarburos. Entonces, esta es la forma más eficaz de obtener y producir energía eléctrica. En el circuito eléctrico existen tres tipos de configuraciones, las cuales son serie, paralelo y mixto. Mediante el análisis de realizar los cálculos de las leyes, mediante y realizando cálculos, mediante aplicando pues las leyes de electricidad correspondientes, con ello se puede minimizar ya sea gastos, tamaño, teniendo en cuenta un servicio eficaz y calidad, garantizando seguridad a la ciudadanía. Siempre debemos estar enfocados en servir y garantizar seguridad a la ciudadanía. Mediante el servicio que ofrecemos de energía eléctrica, debemos también ofrecer seguridad a la ciudadanía. Eh, Pasamos a ver lo que es tipos y configuración de circuitos eléctricos. Existen tres tipos de circuitos eléctricos, las cuales, de acuerdo a la configuración del enlace entre dispositivos que forman un circuito, las cuales son en serie y en paralelo, y mixto. Circuito en serie. Para esto utilicemos esta imagen. Circuito en serie. Vean, un solo circuito va por acá, pasa de esta manera y así. Entonces, sale de positivo y de aquí también sale negativo. Entonces viene acá y también viene acá. Entonces, miren, aquí también tenemos un ejemplo, una imagen más explicativa. Lo que está aquí, un foco, otro foco y viene acá. Entonces, para determinar en esta parte cuánta resistencia posee este circuito, para calcular debemos de utilizar la siguiente fórmula, lo que es la resistencia total es igual a R1, R2 y Rn, es decir, para infinidad de resistencias. Pasemos al circuito en paralelo. Es el tipo de circuito en que los componentes están enlazados de manera que cada miembro posee su propio camino para la corriente eléctrica. Fórmula para resolver el circuito de resistencia total. Ya. Para resolver este circuito debemos tener en cuenta que tienen dos caminos de estudiar. Un camino viene por acá, otro viene por acá. Entonces tienen dos caminos.
Por ende, se puede decir que es un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque están aquí y acá, están en paralelo, están frente a frente. Entonces, ¿cómo calculamos? ¿Qué forma utilizamos? Esta es la resistencia total, es 1/R1, 1/R2 más 1/Rn, es decir, infinidad de resistencias más. Por ello, calculamos y obtenemos la suma del circuito en paralelo. Y pasamos al circuito mixto. Es aquel que combina el circuito paralelo y en serie, por lo cual se da el nombre de mixto. Aquí podemos ver en la imagen, está aquí en serie, pasamos acá abajo y aquí existe en paralelo. Estos dos están en un solo circuito, por ello se dice mixto. Para calcularlo, cada forma debe tomar. Por ejemplo, este en serie es muy claro que acá dijimos cómo es la fórmula de calcular. Entonces, pasamos a ver lo que es en paralelo. Con este calcula en paralelo de esta forma. Y con eso resolveríamos. Obtenemos la resistencia de todo este circuito. La ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿para qué nos sirve? Para determinar, yo qué sé aquí, resistencia, voltaje y intensidad. Para eso sirve la ley de Ohm. Entonces, para determinar la ley de Ohm, establece que la electricidad pasa mediante los conductores es proporcional al voltaje. Aquí podemos ver claro en estas imágenes. Para determinar voltaje, corriente y resistencia utilizamos la ley de Ohm. Y mediante lo que ya habíamos utilizado anterior, perdón, ya habíamos mencionado de cómo calcular un circuito en serie, en paralelo y en mixto. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener en cuenta qué queremos calcular, qué datos tenemos. Y de acuerdo a esos datos que ya tenemos, debemos aplicar estas fórmulas, dependiendo qué necesitemos. La hidroeléctrica es una fuente eléctrica renovable, la cual se construye en sitios donde existe una gran cantidad de agua. Así, realizar una captación y construir una eléctrica consecutivamente por el movimiento de las turbinas. Generar y ofrecer el servicio para la sociedad, ya que ésta sea utilizada con varios fines. También recalcar que esta es una forma más limpia, responsable que se ha visto con el medio ambiente. Entonces, si esta es la forma responsable y limpia del medio ambiente, sería más recomendable, más factible coger esa forma de hacer energía eléctrica. ¿Por qué? Porque tenemos que ser responsables con el medio ambiente, tratando de minimizar ya sea con el consumo de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque ellos contribuye a generar grandes cantidades de contaminación, los cuales también un día se llegarán a terminar. Por ello se debe tomar en cuenta lo que es la hidroeléctrica y decir que esta es una manera de obtener energía eléctrica sin estar gastando mucho y también sin estar temiendo que un día se terminará. Además de que es de ser responsable con el medio ambiente, también decimos que esto, el agua no se termina, solo se pasa por una serie de turbinas, lo cual tenemos electricidad y además decir que es devuelta en su totalidad al medio ambiente el río. Pasamos a lo que es optimización, tamaño, costos, eficiencia de la eléctrica. Entonces, en muchos de esos casos requieren de hacer una inversión más o menos posible para ellos realizar estudios, para minimizar, para determinar los costos. Debemos tener en cuenta mucho un estudio para poder no hacer una inversión por hacer. ¿Qué tal si nos falte un tiempo, perdón, falte, además de tiempo, falte el dinero? No podemos seguir con la obra, entonces nos diríamos todo de mal en quiebra. Entonces debemos hacer un estudio para poder llegar a este resultado. También se puede decir que hoy en la actualidad no se hace el 100% responsable con el medio ambiente, pero tratemos de hacerlo. Y la mejor forma es de hacer y obtener lo que es la hidroeléctrica, una forma de obtener la electricidad más limpia, renovable, sin límites. Entonces,
Se suelen aplicar las leyes en la electricidad y así minorar los materiales de grandes costos, además de gastar en ello de acuerdo a la necesidad. Para optimizar el tamaño, costos de generación eléctrica, se debe realizar un estudio previo para pronosticar el gasto y reducir el tamaño y el costo del objetivo. ¿El objetivo cuál es? Entonces aquí sería construir una hidroeléctrica. Y al construir una hidroeléctrica, estamos diciendo que vamos a hacer varias cosas. En ello se debe de realizar varias fases, en las cuales tratando pues de minimizar gastos, tamaño en una hidroeléctrica. Y para ello, ¿qué necesitamos? Investigar primeramente la demanda eléctrica y después, consecutivamente, se podría ya realizar, yo que sé, un estudio y decir que sí existe rentabilidad y aplicar lo que es un estudio topográfico, cartográfico, estudio hidrológico, estudios geológicos y geomorfológicos. Estos estudios debemos también tomar en cuenta el impacto ambiental, evaluación de recursos hidráulicos, obras de captación, conducción, generación eléctrica. Tanto así como generemos electricidad, también debemos tener en cuenta que al generar electricidad, ¿me va a rentar o no? Entonces, de acuerdo a eso, hacemos unas obras de captación y conducción de energía eléctrica. Mediante ellas llegamos a un consenso y decimos si hay rentabilidad y también hacer un estudio de todo un pronóstico, perdón, y tratando de qué, optimizar gastos de acuerdo, y con aplicando las leyes. Conclusiones y recomendaciones. Existen tres tipos de configuraciones y de circuitos, las cuales son muy diferentes. Para calcular cada tipo de circuito, ya sea en serio, paralelo y mixto, son, son fases o procesos los cuales son muy diferentes para poder llegar a un dicho resultado. Las leyes de la electricidad son indispensables para calcular resistencia, intensidad y voltaje, la cual la hablamos lo que es la ley de Ohm, es indispensable, porque con ello podemos llegar a determinar lo que es las leyes de voltaje y perdón, determinar el resultado en resistencia, intensidad y voltaje. En conclusión, una eléctrica se requiere de varias fases en las cuales para minorar un gasto y así llegar a un objetivo. En esta parte, cabe recalcar que en una hidroeléctrica se requieren varias fases, varios procesos, donde nosotros tenemos que hacer unos, unos estudios de cómo hacer esta obra y así seguir en adelante. Entonces, por ello decimos que, en conclusión, requieren de varias fases y así tratando de hacer un pronóstico, tratando de minorar un gasto y llegar al objetivo de lo que tenemos planeado. Sería de construir una hidroeléctrica. Recomendaciones. Tomar en cuenta la electricidad, muy indispensable. Realizar un pronóstico de la hidroeléctrica a fin de optimizar los gastos, entre otros, y así. Enfoquémonos en realizar un servicio eficaz a la ciudadanía. Y también, de acuerdo a los circuitos, perdón, de acuerdo a los cálculos eléctricos, se deben gastar en materiales y no usar cualquier material. Este es un cable, pongo un ejemplo. Un cable, yo que sé, número 12 transporta 5 amperios ya, poniendo un ejemplo. Y yo requiero y necesito que me transporte 2 amperios, entonces sería un cable menos, es decir, un cable, yo que sé, un 14 y así. Entonces, de acuerdo a lo que yo necesito, debo comprar un material, porque si no, ¿qué tal si yo compro un cable de 6? Ese es para más. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito transportar lo que yo necesito transportar. De acuerdo a ello, debemos comprar. Entonces, por ello decimos que muchas de las veces comprar por comprar no vale. Debemos calcular, realizar cálculos eléctricos y de acuerdo a ello, decir que necesito tal material y así demostrar
una forma de minorar, siempre y cuando dando a utilizar el material al 75%, no más, ya que debido a los eh, cambios, yo que sé, en alteraciones de los circuitos, también de los cambios y alteraciones en lo que es energía eléctrica. Tenemos que tener siempre en cuenta eso. Bibliografía, eso sería todo. Muchas gracias. Esta ha sido la exposición. Entonces, sería para que nos esperemos en otra clase.